Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Lunes Literario, que en esta ocasión, por cierto, que Ramiro no nos pudo acompañar porque anda haciendo sus preparativos para jalarse a la Ciudad de México ya muy pronto, entonces pues hubo de sacrificar esta aparición, pero pues estaremos juntos en el Zócalo, por cierto, el lunes 16, entonces pues igual nos podrán acompañar ahí directamente y pues nos daremos un buen abrazo y nos tomaremos una buena foto como debe ser. Pero pues no desmerece el programa de hoy y pues ya saben, está alguien que ya se está volviendo habitual en este espacio y que bien empleado sea, pues es mi querido Mole Maza, que pues me va a ayudar o nos vamos a ayudar mutuamente a desmenuzar este mismo tema que se desprendió de para leer al Pato Donald, pero que vamos a complementar un poquito con un texto que él mismo sugirió, un texto de Ludovico Silva, que es ciertamente un poquito denso, que se llama Teoría y Práctica de la Ideología. Es denso en su primera parte y después se vuelve un poco más accesible al profano. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes que tienen que ver precisamente con la industria cultural. Entonces, pues, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, mi querido Mole, ¿cómo estás? Pues muchas gracias. Yo contento de estar acá en este espacio de pensamiento independiente con las compañeras, los compañeros que se conecten. Les abrazamos, les saludamos. Gen S, bienvenidos al Lunes Literario. Bienvenidas todas. Y pues eso, para reflexionar sobre un tema que se trajo a colación a la luz del libro de Para leer al Pato Donald, pero el tema de fondo es el análisis de la ideología, el análisis de la construcción del pensamiento colectivo, de la construcción de cultura, de la construcción de las subjetividades, de las mentalidades, que desde la izquierda se había abandonado bastante, justamente tras la caída del bloque socialista, ¿no? Del muro de Berlín y tras el canto de victoria de los neoliberales, de los capitalistas, que declararon una vez más, pues ya lo habían hecho antes, el fin de la historia y de las ideologías, pues la izquierda se replegó un poco en el análisis justamente de esto, ¿no? De la construcción de sentido común, le decimos desde Gramsci, ¿no? Y ahora, pues se exige la recuperación de esos debates y pues hay que retomar a los clásicos para a la luz de la reflexión crítica que se hacía desde los 70s y más atrás, y desde los nuevos autores que ya los iremos nombrando, pues hacer el análisis de lo que hoy estamos viendo en cuanto a industrias culturales, en cuanto a creación de contenidos mainstream, y qué respuestas somos capaces de dar desde la crítica, ¿no? Sí, justamente, y creo que ahora es el tema, sería casi inabarcable, ¿no? Para autores como estos que veían una oferta muy limitada o la oferta estaba, digamos, muy parcelada. Ahora la oferta es invasiva, ahora la oferta es 24/7. Ha cambiado el paradigma. De hecho, por ejemplo, pues aquí que él se basa mucho, ¿no? En su parámetro que es entrando, digo, a Ludovico Silva, se basa mucho en su parámetro propio, que es la sociedad venezolana, ¿no? Y los pocos cómics que circulan ahí. Pero ahora, pues, si nos vamos a la sociedad mexicana, consumidora durante mucho tiempo de los contenidos de una empresa que estaba en total contubernio con el poder político y que lo declaró abiertamente y que la alienación de las audiencias era tal que podía declararlo, podía decirlo, gritarlo a los cuatro vientos y no pasaba nada y nadie se iba a escandalizar porque así funcionaba, ¿no? Me refiero a aquel episodio en el que me parece que en el 88, en una reunión con empresarios, dijo Azcárraga Milmo que ellos eran soldados del presidente, en una reunión, perdón, con políticos y empresarios, y en alguna otra dijo que ellos hacían televisión para jodidos y que las personas ilustradas, las personas con dinero e ilustradas podían leer Proceso para ver qué decían de Televisa, ¿no? Entonces, después de eso que pareciera algo, sí es algo, yo considero un antes y un después, un hito en la historia
de la sociedad mexicana en cuanto a política, emanciparse de ese gran poder, que eso nunca se había dado aquí en México, emanciparse de la industria televisiva. Sin embargo, la oferta que viene por parte del sistema, del establishment, digamos, del capital, que nos la da a través de la industria cultural, a lo mejor ya no está en la televisión, pero sí está en muchísimos medios que de una manera sumamente efectiva transmiten a fin de cuentas el mensaje ideológico, no toda la carga ideológica que para la que está pensado, ¿no? Porque podríamos nosotros ingenuamente o cualquiera creería, a lo mejor muchos jóvenes que están totalmente metidos, totalmente imbuidos en la industria cultural pensarían, no sé, son ideas sueltas de autores independientes que tienen la oportunidad de llegar a los grandes medios para contarnos sus historias. Y eso no existe, eso de plano no existe, ¿no? El establishment tiene unos mecanismos, tiene unas puertas que no se abren para cualquiera y las puertas se van a abrir para el que tenga un mensaje que sea eh, proclive hacia el propio establishment, hacia el propio capital. No hay por ejemplo, si entramos en la industria de los superhéroes, son muy poquitos, serán muy poquitos y podríamos decir que casi nulos. Por ejemplo, los superhéroes o los plots, las manifestaciones de estos superhéroes, digamos, sus sinopsis, sus planteamientos nunca van a estar en contra del establishment, nunca van a estar en contra del capital, nunca van a estar en contra del imperio, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro. Que no se puedan disfrutar, bueno, eso ya queda a discusión, ¿no? O queda a criterio de todos, que a fin de cuentas a eso aspiramos, a ser libres. Pero es muy interesante como, por ejemplo, igual nos habla en el ámbito de las tiras cómicas, nos habla de dos ejemplos muy destacables, que son, por ejemplo, Kino y Rius, ¿no? Kino con Mafalda y Rius con los supermachos, y sobre todo con los supermachos, ¿no? Que ahí lo menciona, que desde donde, por cierto, se desprendió la genial película Calzoncin, que no le gustó a Rius, desafortunadamente, así como Stephen King no le gustó El Resplandor, así pasa. A mí sí me gusta la de Calzoncin, por cierto. Y fue pionera en la crítica directa, en la sátira directa hacia el PRI, por cierto. Habría que luego reseñarla un poquito. Pero dice que de ahí para allá, pues todo es, incluso productos hechos en casa, están en consonancia con el imperio, porque no se conoce, no se concibe otra forma de hacer entretenimiento, ¿no? Y por increíble que parezca, y lo platicábamos desde la otra vez, ¿no? El, uno de los grandes reclamos del imperio, del capital, es decir, a los niños no les metas ideologías, los niños son muy están en su mundo infantil, son muy inocentes y a ellos no los vas a adoctrinar, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, todo lo que es el entretenimiento por default, que es supuestamente para niños y supuestamente está desprovisto de ideología, pues en realidad está totalmente provisto de ideología y está totalmente encaminado al adoctrinamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en tiempos actuales la palabra adoctrinamiento se volvió una especie de anatema, una especie de palabra prohibida que solo se relaciona con el pensamiento de izquierda. El adoctrinamiento, si te fijas, lo utilizan de una manera peyorativa cuando a un niño o cuando a quien sea le quieres ya no inculcar, más bien porque no es una cuestión de culto, ¿no? Más bien lo quieres informar, lo quieres formar en un pensamiento de izquierda. Entonces, creo que eso también hay que ir depurando un poco el lenguaje de esos estigmas tan absurdos, ¿no? Tan tontos, que son parte de la misma, precisamente de la misma industria cultural, porque ahorita actualmente la industria cultural, eso es curioso, no la integran totalmente brazos, extensiones, apéndices directos que cobren del imperio, sino que más bien se sirven de un sistema. Me refiero a los creadores de contenido en torno a la cultura pop, que se la pasan denunciando el famoso adoctrinamiento y dicen pelear por la ideología libertaria. Es un fenómeno bien interesante que está ahorita presente. Y ellos no cobran directo del sistema, ¿no? A lo mejor, o el sistema no les ha dicho expresamente, mira, tú sé un vocero, un portavoz, tú llevas el estandarte del imperio a todos lados, no, pero ellos están tan alienados, están tan colonizados por décadas
de consumir esto, que simplemente ellos lo hacen a veces increíblemente de una manera hasta desinteresada, porque creen fielmente en los preceptos, en la Biblia del imperio. Y eso es algo que, así como vemos manifestaciones de cosas muy positivas, de pensamiento comunitario y de pensamiento crítico, también estamos viendo esas defensas, pero motu propio del capital, del imperio, por parte de sujetos alienados que no tienen ni idea de dónde están parados. Ese sería un primer panorama que estaría yo planteando, mi querido Molé. Pues fíjate, ese personaje que acabas de describir, ¿no? Este reproductor de ideas, de ideas dogmáticas, ¿no? De la dogmática liberal, imperial, mercantilista, cosificadora, esos reproductores gratuitos, ¿no? Esos reproductores voluntarios de la ideología imperante, es el tipo de persona que haría muy feliz a patrones como Eugenio Derbez, por ejemplo, ¿no? Que se dediquen a reproducir la mierda de contenidos que hace, por ejemplo, él, de manera gratuita. No sé si viste que está circulando un fragmento de una entrevista con Adela Micha, de Eugenio Derbez, donde se queja que un chavo le quería cobrar por trabajar en sus redes sociales, por trabajarle sus redes sociales, ¿no? Lo que ahora le llaman un community manager, ¿no? Community manager, sí. Es que él le ofreció ese trabajo a un chavito y le quería cobrar. ¿Cómo crees? ¿No? Y los dos se ríen y debería estar agradecido de que le estás ofreciendo trabajar gratis para ti, ¿no? Y justo, es que hay gente que lo hace. Es que hay robots que están vaciados de la cabeza y tienen la cabeza llena de mierda, no piensan por sí mismos y reproducen mecánicamente la basura cultural que se produce en los grandes centros de desarrollo cultural mainstream, ¿no? Que no solo es Hollywood, ahora hay un chingo de centros de producción de esta basura en diferentes países del mundo, ¿no? En diferentes idiomas, pero que fundamentalmente reproducen las líneas coloniales, las líneas patriarcales, las líneas heteropatriarcales, ¿no? Las líneas, sobre todo, esas son las superestructurales, hablemos de las estructurales, la defensa religiosa de la propiedad privada, del mercado y del dinero, ¿no? Y eso es lo que se está reproduciendo constantemente, es lo que denuncian Ariel Dorfman, ¿no? Armand Matelard, es lo que están denunciando, es lo que denuncia Ludovico Silva, ¿no? Yo traía a colación el texto de Ludovico porque se me hace genial la sincronía, ¿no? Y que no tienen comunicación entre sí, ¿no? Y de no ser por el golpe de Estado en Chile en 1973 y la feroz dictadura que azotó a Chile y también las feroces dictaduras que azotaron a Venezuela, hubiéramos tenido seguramente una mayor producción en ese sentido crítico del análisis de la teoría y la práctica de la ideología y del análisis de los medios de comunicación. Y desde un punto de vista sociológico, filosófico, literario, pero también económico, ¿no? Económico y político. Pero ahora lo podemos hacer, ¿no? No hay mayor problema. Ambos, los tres autores tienen como núcleo de su crítica justamente la crítica de Marx a la ideología, ¿no? Es muy interesante porque es una crítica que no está cerrada, ¿no? No hay una teoría de la ideología de Marx propiamente dicha, ¿no? Sino que hay una serie de lineamientos generales que han servido para desarrollar el pensamiento, ¿no? De ahí el pensamiento de Gramsci, ¿no? El pensamiento de Althusser, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, ¿no? De Adorno, Horkheimer, Fromm, el mismo, ¿cómo se llama el que decíamos hace rato? No, Marcuse, ¿no? Y la otra parte, la parte no marxista, ¿no? La de Mannheim, ¿no? Que tratan de hacer una definición de ideología, ¿no? Para Marx, a mí me viene muy bien, por ejemplo, en el trabajo de formación política, la definición marxista de ideología, que es la falsa conciencia, ¿no?
Es esto una forma de entender el mundo cerrada, que se explica, que no requiere mayor explicación y que funciona, ¿no? Que puede ser religiosa, puede ser científica, puede ser de muchas variantes, pero es una falsa conciencia porque es una conciencia cerrada, estrecha. Tiene una serie de lineamientos que explican la realidad, te la ayudan a entender, te ayudan a controlarla y no necesitas más, ¿no? Y eso es normalmente un pensamiento dogmático, ¿no? Porque el pensamiento dogmático pues es tautológico, ¿no? Se explica a sí mismo permanentemente, no necesita crítica, ¿no? Es más, la crítica le incomoda, ¿no? Y eso es lo que hacen los medios de comunicación masiva. Establecen falsa ideología permanentemente, pero la reproducen, la cambian, ¿no? Digamos que ellos le encontraron el problema a la dogmática religiosa que no aguantó los embates de la ilustración, los embates de la modernidad, se ha sabido adaptar, ¿no? Tanto las religiones, las grandes religiones, veamos ahorita en Medio Oriente tenemos un gran problema de una guerra que tiene un sustrato religioso, aunque también tiene un sustrato fundamentalmente económico, político, territorial, que es la política imperialista del Estado sionista terrorista de Israel, pero tiene un sustrato ideológico religioso también, ¿no? Sigue vigente pues esa dogmática religiosa, pero en términos de la generalidad de la población y de la sociedad occidental, pues el desarrollo del iluminismo y de la modernidad, pues craqueló ese pensamiento como ideología cerrada, ¿no? Y se tuvo que adaptar, ¿no? Por eso tuvimos un segundo concilio vaticano en el 65, que hizo que la iglesia se modernizara, se actualizara, incluso hasta tuviera una vertiente izquierdista, ¿no? Pero ahora, estos grandes medios de comunicación, estos mass media, ¿no? Es Disney, Sony, HBO, y Televisa y TV Azteca, ¿por qué no hablar de la mierda propia? Se han adaptado, ¿no? Han integrado discursos, ¿no? Integran el discurso, no toda la cultura woke, ¿no? Que tú nos has explicado muy bien, ¿no? O sea, cómo integran las líneas discursivas de la protesta y las convierten en nuevas mercancías, ¿no? Y tienes todas estas nuevas versiones de Disney donde hay cuotas de género, cuotas de diversidad sexual y cuotas raciales, ¿no? Sin embargo, las lógicas estructurales de los personajes, las lógicas estructurales de la propaganda siguen allí, ¿no? Por ejemplo, la que se mantiene, que se me hace fenomenal, y lo dicen para leer al Pato Donald, es la lógica colonialista, ¿no? Se mantiene incólume. Y la propaganda feudal, ¿no? A mí me gustaría sacar a Tolkien de esto, pero tiene sus propios fundamentos, ¿no? Tiene su complejidad. Pero en la cultura mainstream, ¿no? Lo que vemos es una nostalgia por la estructura feudal de la sociedad y por la monarquía. Hasta en los personajes más revolucionarios, tú puedes encontrar la justificación de la monarquía. Pondré, ya para cerrar este comentario, pongo como ejemplo Black Panther, ¿no? Black Panther que Ludovico nos lo explica, ¿no? Hubo un personaje, ¿no? En los años 50, 60, 50, que era el príncipe Pantera Negra, me parece, no me acuerdo cómo le llama, él lo menciona el nombre, pero es Black Panther al final, ¿no? Super Pantera Negra, dice. La Super Pantera Negra, exactamente, ¿no? Que intentaba, o lo hacía, arrancar la lucha de las negritudes de la época y convertirla en un personaje de estos superheroicos, ¿no? Que defiende la propiedad privada y la cultura occidental, ¿no? Y ahora tenemos la versión nueva de Marvel, ¿no? Donde el Black Panther, pues está allá en Wakanda, ¿no? Y es la super sociedad negra de Wakanda, un poco como el personaje del fantasma también, que Ludovico Silva lo describe también muy, muy interesante, pero es otro personaje, algunos que nos tocó ver, los defensores de la tierra, ubicamos al fantasma, ¿no? El fantasma que camina. A Ludovico le dice el duende que camina, ¿no? Todavía con un manejo de palabras distintas de la época.
Pero el Pantera Negra justo, allí en Wakanda tienen todos los recursos, ¿no? Y no le reparten ni madre al África hambrienta, ¿no? Eso ya de por sí, eso ya se asemeja mucho al fantasma del que habla Ludovico, que tiene ahí tesoros de una riqueza incalculable, por el bien de la humanidad los tiene, ¿no? Pero lo interesante de Wakanda y de Black Panther es que gobiernan las mujeres, me dirían, y gobiernan los negros. Entonces es la revolución total, ¿no? Y todos viven bien. ¿Cuál es el régimen político en Wakanda? La monarquía, ¿no? ¿Y quiénes defienden a la monarquía? Un régimen militar, ¿no? Donde son mujeres las soldadas, pero al final es un régimen militar, hipertecnologizado, ¿no? Entonces hay un culto al hiperdesarrollo tecnológico que sustituye a la democracia, sustituye a la participación política, porque hay una monarquía hereditaria que se justifica mágicamente y que se sostiene a través de un poder vertical militar, ¿no? Y todo eso se vende como el paraíso al que debemos aspirar todos, ¿no? Y es el Pato Donald, pero ya un poquito más sofisticado. Es interesante esa parte que dices de Wakanda, porque en efecto hay un culto a la tecnología como, como catalizador del desarrollo, ¿no? ¿Y qué es la tecnología sin la industria? ¿Y qué es el establishment sin la industria militar? Que es una de las bases más importantes del imperio gringo, sobre todo, y también del imperio europeo, aunque tengan su Suiza, aunque tengan su ONU, pero tienen su OTAN. Y eso es lo que prima a fin de cuentas en los momentos más álgidos. Y pues la economía gringa se mueve con base en lo que Bob Dylan llamó los Masters of War, los amos de la guerra, que no son otra cosa, sino empresarios de la industria armamentística que tienen las manos metidísimas en el Congreso y que a veces ellos son los que han quitado y puesto presidentes. Y sí, nos podemos ir así de lejos de solo ver, ¿no? Que hasta tienen naves y tienen tecnología que no ha descubierto Estados Unidos, ¿no? Que celosamente la guardan, pero pues también profundizan estas cuestiones de que si te rebelas, hay tecnología para combatirte, ¿no? Y eso es un mensaje que manda el imperio siempre. Ese es el mensaje perenne de Estados Unidos. Tenemos la tecnología y tenemos el desarrollo intelectual para desarrollar esa tecnología que va a ser usada en tu contra si tú te sales del establishment, si tú te sales del huacal. Y sí es cierto también esto que dices, ¿no? Esto de que de repente esa vuelta al feudalismo en la literatura, en los medios en general, en los mass media, sea ahora pues algo atractivo, ¿no? Se revivió incluso a Willow, al concepto de Willow, que también igual lo hicieron como quisieron por sus famosas cuotas de género, e hicieron una serie con todo enrevesado, con cosas que Disney nunca habría hecho, porque Disney se la pasó haciendo, formando, como bien dijimos en la emisión pasada, a un público totalmente conservador, a un público totalmente ajeno o que totalmente iba a estar en contra, por ejemplo, de una relación lésbica, ¿no? Y ahora te ponen las relaciones lésbicas enfrente y el problema es que su público, es su mismo público, el de siempre, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que hacen, como bien dices también, por cubrir la cuota, pero de una manera cosmética y de una manera muy, muy demagógica, muy queda bien, porque pues nunca van a cuestionar esos conceptos de la propiedad privada, nunca van a cuestionar esos conceptos de incluso de vender tu trabajo, ¿no? Del esclavismo moderno, nunca lo van a cuestionar porque pues ese concepto lo tienen muy interiorizado, sobre todo en la cultura anglosajona, ¿no? Ya ves que existe este texto de Max Weber, ¿no? Que es
el espíritu capitalista, ¿no? ¿Cómo se llama? Que sí recuerdo. La ética capitalista. La ética capitalista, El exactamente. capitalismo y la ética protestante, ¿no? La ética protestante, sí. El espíritu capitalista y la ética protestante, sí. Y ahí pues nos aclara mucho sobre el concepto de ser diligente, ¿no? Sobre ese concepto de ser muy diligente, muy trabajador, porque con eso agradas a Dios y a Dios lo agradas teniendo más bienes materiales, te ganas prácticamente el cielo, te lo ganas siendo muy trabajador, te agradas a Dios. Y de hecho yo he escuchado prédicas de pastores aquí en México, de pastores protestantes que claman así, porque Jesús no nos quiere a la deriva económica. Y pues eso va integrado, ¿no? Va integrado culturalmente a todo eso, va integrado, igual no se sale de los parámetros de este cine de superhéroes, ¿no? Donde el que no tiene superpoderes, que están al servicio, por cierto, también del imperio, que ya lo decía precisamente Ludovico Silva, ahí de Superman, ¿no? De los poquitos productos que sí cuestionan eso, por ejemplo, está ese de The Dark Knight Returns, no sé si alguna vez has sabido de esa novela gráfica, creo que es de Frank Miller, donde Superman está descaradamente a favor de un presidente que parodia a Ronald Reagan y le gana sus guerras contra esos países socialistas inventados, uno que se llama Corto Maltés, y le gana sus guerras y detiene los misiles. Y entonces este presidente, como Batman es incómodo, manda a Superman a matar a Batman, de plano a matarlo porque le es incómodo, y Superman lo tiene que cumplir porque así son las cosas. Entonces, desde ahí, ¿no? Bueno, desde los 50, como bien lo dice Ludovico Silva, ya las cuestiones de los superhéroes ya no eran tan lejanas en cuanto a realidad, ¿no? Ya no tenían que recurrir tanto a una ficción tan de cajón, sino que eran cada vez más cercanos. Dice ahí, ¿no? Entre broma y broma, dice, y por ahí se empieza a atisbar algún barbón de tensiones demoníacas, ¿no? Una isla por ahí. Una isla, exactamente. Y por ejemplo, en la última de Suicide Squad, hicieron una mezcolanza de los países, prácticamente de los países que le caen gordos al imperio, porque van a una isla donde tienen acento caribeño, pero beben Fernet, por cierto, y sale Joaquín Cosío haciendo un acento entre cubano, venezolano, y esos son los villanos. O sea, no cambia, y esto te estoy hablando del 2021. Entonces, imagínate, pues son fórmulas que ya están hechas, que ya están atestiguadas desde los años 50 y no falla, aunque parezca algo muy solo de entretenimiento y muy solamente de irse a cuestiones muy lejanas, una galaxia muy lejana, ¿no? Como diría George Lucas, pues en realidad sí traen mensaje estos productos, en realidad sí son parte, como dijo Theodor Adorno, ¿no? De la industria cultural entendida, como dijimos al principio, como un apéndice del imperio, y eso nunca hay que olvidarlo, porque sobre todo ya se puede traer un mensaje en el peor de los casos, pro imperio, que hace que haya muchos de estos, como bien lo dijo Mole y como pusimos ejemplos, gente como, y los pueden buscar en redes sociales, Giancarlo Portillo, ¿qué más? Astropolítico, ellos son mexicanos, defensores de la propiedad privada, defensores de que solo hay hombre y mujer según la biología, dicen ellos, y todo eso lo hacen a través de analizar la industria cultural, a través de cómics, a través de videojuegos, a través de series y de películas, y ellos no analizan los libros que analizamos nosotros, sino que ellos hacen una férrea defensa de estos valores que nosotros aquí cuestionamos o combatimos, de esa falsa conciencia de la que bien estás hablando, hacen una defensa muy, muy organizada, tal vez no articulada, pero sí muy organizada y férrea de la falsa conciencia. ¿Y cuál es en dónde abrevan? Simplemente en la industria cultural. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque a quienes tenemos enfrente, sus metodologías tal vez no existen, tal vez nada más es la entraña y es un poco el corazón, guiados por el adoctrinamiento genuino de la industria cultural y la defensa de sus preceptos, porque ellos consideran, dentro de esta cerrada falsa conciencia, que lo correcto es pensar como ellos, ¿no? Y también a lo mejor están cerrados
a que es cada vez más avasallador el número de gente que no piensa como ellos. Entonces, es interesante también atestiguar cómo ellos van creciendo en este gran caldo de cultivo que son las redes sociales. Sí, sí, sin embargo, justo ahora estamos en un momento en que hay un gran ruido, ¿no? Hay un gran ruido de mensajes, de discursos, que están como, yo diría, como cuarteando las grandes ideas, ¿no? Generan una sospecha de los discursos de los medios, pero no alcanzan a observar cuáles son las claves fundamentales de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ha habido una evolución de la disputa cultural subjetiva, ¿no? De los relatos, en donde la posición crítica tiene una gran desventaja a partir del siglo XX, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, justo la irrupción de la radio y la televisión, ¿no? Y sobre todo la televisión, dejó en gran desventaja a las posiciones revolucionarias, críticas, de izquierda, alternativas, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, cuando Partido Obrero Socialista de Rusia, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, organizado por Plejanov, por Lenin, por Martov, por Vera Sasulich y otros revolucionarios. Después se incorporaron los jóvenes Trotsky, Stalin y Bukharin. Ellos en ese partido clandestino, en la ilegalidad, en la Rusia zarista, hacen un periódico. Una de sus políticas principales, una de las herramientas fundamentales de Lenin en su teoría del partido, uno de los primeros pasos es la propaganda, disputar la mentalidad del pueblo a través del periódico, ¿no? Y se hacen varios periódicos, ¿no? Entre ellos uno que se llamó Iskra, otro que se llamó Pravda, Rabochi y Dielo y otros muchos periódicos. Volantes, hojas volante, pasquines, folletos, ¿no? Libros. Y la clase obrera era una clase obrera generalmente iletrada, ¿no? Entonces había que enseñar a leer y escribir, y había una clase obrera más o menos culta y un campesinado más o menos culto, y sobre todo un movimiento universitario, es que una de sus grandes habilidades era saber leer y escribir, y la capacidad de distribución de los libros bolcheviques, de los panfletos, de los periódicos bolcheviques, era más poderosa que la capacidad de distribución de los periódicos del zar. Porque además al zar no le importaba lo que el pueblo pensaba, el pensamiento del pueblo lo controlaba la Iglesia Ortodoxa, no había mayor inversión, ¿no? Entonces, la capacidad bolchevique de llegar a la clase obrera y de hacer pensar a la clase obrera y de penetrar en la cultura de la clase obrera fue quitándole terreno al pensamiento de la clase dominante, ¿no? Y entonces tenías periódicos que tenían un gran tiraje y una gran distribución y una gran venta, ¿no? Y eso luego, cuando llega la radio, también, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento socialista, los movimientos anarquistas, hacían sus periódicos y tenían sus radios clandestinas, ¿no? Todavía en la Revolución Cubana, un instrumento importantísimo de la revolución fue Radio Rebelde, a través de la cual hablaba el mismísimo Che Guevara y se oía en los aparatos de radio de los pueblos aledaños, ¿no? Y entonces, en México, el Estado tenía un gran control del papel, ¿no? En México era más difícil hacer un periódico de izquierda en México que en la Rusia zarista, en el México posrevolucionario, ¿no? Pero el hecho de poder imprimir un periódico y distribuirlo en los camiones, en el transporte, en los mercados, era una gran capacidad que los partidos y la izquierda podían tener
para intentar disputarle terreno a la clase dominante en su ideología, hasta que llega la televisión y se mete a la casa de todos, ¿no? Y entonces hay una capacidad de las clases dominantes de generar, de estructurar la cultura, el pensamiento, las pasiones, las sensaciones, los sueños. ¿No era ese el eslogan de Televisa? La fábrica de sueños. Pues están confesando su perversidad cuando dicen la fábrica de sueños, ¿no? Y entonces no hay una televisión de izquierda, ¿no? No hay poder que el movimiento crítico, el pensamiento revolucionario pueda competir con eso. No hay, ¿no? Y queda atrás la época de los periódicos, que siempre se tienen que seguir haciendo. A mí me parece un error terrible, por ejemplo, de nuestro movimiento de regeneración nacional. Me parece un error espantoso solo publicar regeneración en tiempos político-electorales, ¿no? Y cuando no hay tiempo electoral, pues se deja de publicar porque nadie lo va a leer, ¿no? A mí se me hace un pensamiento bastante poco leninista, digamos, muy electoral, ¿no? Igual tiene su explicación, tiene sus razones, pero desde un punto de vista, como desde acá, desde donde yo lo veo, creo que es un error. Aquí en mi puerta tengo a Rosita Luxemburgo, está de este lado. Aquí está Rosita Luxemburgo, entonces ustedes verán cuál es mi tradición. Yo creo que el periódico tendría que estar circulándose, discutiéndose y estudiándose permanentemente, porque es una de las herramientas fundamentales del pensamiento crítico para llegar a las mayorías, ¿no? Tenemos canales como estos, de las redes sociales, ¿no? El YouTube, el Facebook, el TikTok, y estas nuevas herramientas donde pasamos a la siguiente etapa que yo les decía, ¿no? Después de una gran hegemonía de televisión, todavía nos costó muy caro hasta el 2012, ¿no? Surgen las benditas redes sociales. Tú tienes un libro magnífico donde haces todo este relato de la primavera mexicana, ¿no? Donde irrumpen nuevas formas de comunicación, nuevas formas de hacer llegar estos discursos, enos aquí, utilizando estas herramientas, que nos meten en dos problemas muy interesantes. Uno, el ruido. Yo decía hace rato, ya no hay un relato con el cual discutir, sino hay miles de relatos con los cuales discutir. Y yo creo que sus expresiones más duras son las expresiones conspiranoicas, ¿no? Este movimiento de los terraplanistas, todo este rollo de los ovnis, todo este discurso pseudocientífico de la conspiración, de la duda, que sobre líneas que pueden parecer racionales, desarrollan toda una teorización absolutamente demencial. Y tienen impacto, ¿no? En el pueblo, ¿no? Y hacen muy difícil la comunicación, hacen muy difícil la interlocución para el desarrollo de una conciencia crítica, ¿no? Pero tienes el otro lado, todo el ruido de las fake news, de los bulos, todas las mentiras, toda la generación de basura mediática que se mete a través de las redes sociales para luego reproducirse a través de los medios de comunicación. Es como se va estructurando lo que le llaman el media fair, ¿no? Así el low fair y el media fair, ¿no? Que se articulan y que son instrumentos de la derecha, de la reacción, para golpear a gobiernos que no sean de su agrado, a gobiernos progresistas mayoritariamente, ¿no? Una cosa así se echó a andar en el golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿no? Pero en todos los golpes de Estado se han echado a andar estrategias de este tipo. Ahora con mayor poder se hace a través de las redes sociales también, ¿no? Ese es un conflicto. Pero el otro conflicto es el de la privatización de la ¿cómo se llama esto? La privatización de la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este espacio que estamos nosotros usando pertenece a una empresa privada, ¿no? Este instrumento que usamos para comunicarnos con nuestro pueblo pertenece a una empresa privada que solo pica un botón y nos borra, ¿no? Entonces, eso es poner en riesgo una herramienta democrática de comunicación, que son estos de las redes sociales, se pone en riesgo bajo el poder de los magnates de la comunicación, ¿no? En función de sus intereses privados pueden apagar o no, o tergiversar incluso lo que estamos diciendo. No estamos lejos del día
que con inteligencia artificial tergiversen todo lo que yo estoy diciendo en este momento en tiempo real. No estamos lejos de ese día. Y lo pueden hacer en función de sus intereses, los grandes ricos que son dueños de estas tecnologías. Entonces necesitamos ir discutiendo la creación de espacios virtuales públicos, ¿no? de plazas públicas virtuales que generen estas herramientas mismas, pero sin el interés privado, ¿no? Es una discusión todavía que está lejísimos, pero que hay que empezar a darla porque va a ser necesaria en el futuro para que no demos pasos atrás en los procesos democratizadores que sí son reales también. Hemos ganado terreno en la concientización, yo diría, sin soltar el periódico, el pasquín y el volante, que se distribuye en el camión, en el autobús, y cuyo objetivo principal es despertar la conciencia de las mayorías. Hay que seguir utilizando los espacios virtuales también para hacer crítica de los contenidos, para hacer reflexión hermenéutica de los contenidos de la industria cultural, pero también hay que empezar a pelear por la televisión, ¿no? Hay que pelear por la televisión. Yo creo que es fundamental una ley de medios que regule los contenidos de las empresas privadas y que incluso se regule y se acote la capacidad de las empresas privadas como Televisa y TV Azteca para utilizar el espacio radioeléctrico que es del pueblo. Ese es un tema que el gobierno actual no le ha podido ni le ha querido entrar, pero que una democracia profunda, una democracia verdadera tiene que entrarle a eso, porque desde esos grandes medios es de donde se ha golpeado más a la alternativa democrática que en estos días está avanzando en nuestro país. Sí, varias cosas. Empiezo con esto que dices, que tienes muchísima razón. Creo que ha sido, no sé, parte del sello que le quiso imprimir el presidente, de no radicalizarse y que no verse a lo mejor como revanchista, ¿no? No verse a lo mejor como vengativo, pero sí es lo correcto y sí es un clamor popular, ¿eh? Y nadie le ha dicho, presidente, estamos de acuerdo con que usted sea indulgente con aquellos que lo han golpeado. Nadie le ha dicho eso, ¿eh? Yo creo que si hace una encuesta al respecto, yo creo que si levanta una encuesta diciendo, a ver, ¿quieren que les levante la concesión o que les apriete un poquito las tuercas con la concesión, que les ponga ciertas condiciones con las que tengan que cumplir y que no sería coartarles la libertad de expresión, pero simplemente prevenir episodios tan estúpidos como el de Javier Alatorre y Alejandro Villalbazo, alertando sobre el virus comunista? O sea, eso es de lo más irresponsable, y totalmente con el descaro de ir dirigidos a desinformar más a un público que ya de por sí, gracias a ellos, está totalmente desinformado, ¿no? A ese público que ve el programa de Rocío Sánchez Azuara o que veía Enamorándonos o no sé, que ve todo eso, ese contenido no solo despolitizante, sino también que asesina neuronas al por mayor. Y creo que el presidente, pues sí, ha obviado ese tema. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Por no verse vengativo, por en todo momento decir que la venganza no es su fuerte. A lo mejor también por darles el beneficio de la duda a los empresarios y mostrarles el camino, puesto así como en términos bíblicos, mostrarles el camino, ¿no? Que lo ha hecho, que lo han visto, que ellos han visto el camino, han tenido su epifanía, ¿no? Han visto que con este gobierno, que muchas cosas a su alrededor que decían era mito y que en realidad, pues sí se puede trabajar pagando impuestos y teniendo una economía social o adecuándose a la economía social, que sí se puede, y por eso es que la semana pasada vimos que Alasraqui estaba llorando por los rincones porque nadie le daba dinero, porque los empresarios le han volteado la espalda, porque los empresarios en su naturaleza, que es totalmente a sus intereses, totalmente en contra del pensamiento comunitario, que es individualista, que es echaleganista, pues han dicho, pues yo voy a ver por mis intereses, y si, aunque yo odie al presidente, aunque sea un moreno que habla feo y que no es de alcurnia y que no habla inglés, pues de todos modos me ha dicho que si pago los impuestos voy a seguir generando riqueza, como lo dicen ellos en sus términos, ¿no? Que suena muy bonito lo de generar riqueza y que es la estupidez que se trae el Salinas Pliego.
Y creo que con eso, con esto que bien estás diciendo tú y que yo también estoy muy de acuerdo contigo, se resolvería muchísimo de la desinformación que termina pegándole al presidente, que termina regresando como boomerang en ese sentido, que él a lo mejor ahí pues te digo, por tratar de que solitos descubran cómo es la movida con él, cómo es su política social, que no es agresiva con el empresario, sino que es solamente de una implantación del estado de bienestar y que esa implantación del estado de bienestar precisamente se articule a través del aparato que no va a dejar de ser neoliberal. Como lo decíamos en otro momento, es que no vamos a cambiar de modo de producción. No, el presidente no va a cambiar el modo de producción y menos junto a Estados Unidos, pero simplemente va a adecuar el sistema neoliberal a una economía social para implantar el estado de bienestar. Y pues ahí ha quedado, sí, a deber a lo mejor, pues, o el presidente o Genaro Villamil, como bien lo está diciendo aquí Jenny. Y otra cuestión que dices también, estoy muy de acuerdo en lo de regeneración, ¿por qué? Porque sí es cierto, no puede ser una herramienta electoral o electorera, no puede ser solo eso, porque si ya tenemos algo que por cierto, trae un nombre que es importante, el nombre es importantísimo y no lo puedes abaratar y convertirlo nada más en un pasquín electorero. Creo que incluso a mí me hubiera gustado, y se lo dije a Jorge Gómez Naredo, pero pues a él lo traen, pues la verdad es que también lo traen en friega, entonces pues no creo que pueda decidir mucho, pero sería un semillero de poetas otra vez, sería un semillero de pensadores, sería un semillero de nuevos talentos, que es lo que hace falta, porque si te fijas, durante mucho tiempo han estado las mismas voces, han estado las mismas caras. De hecho, no vamos tan lejos. En Operación Mamut podría haber otra gente y sé que muchos podemos tener simpatía por Fernando Rivera Calderón, por Jairo Calixto, pero pues ellos han estado como parte del establishment, han formado parte de la industria cultural y no es que hay que estar limpio, ¿no? Pero ¿qué tal si ponen gente a lo mejor, no sé, como tú, como yo, que aberramos de la industria cultural y que nunca hemos tenido la necesidad de estar en ella y que tampoco creo que estemos faltos de contenido, ¿no? Eso sería un enorme hito también. No se hizo tampoco. No hay ese recambio en cuanto a muchas voces, en cuanto a muchas caras que tienen que ver no nada más con la difusión del pensamiento, en este caso del pensamiento pro 4T, sino también incluso hasta el propio entretenimiento en clave política. No hay un recambio en esto, ¿no? Y todo eso tiene que ver con que los medios, si bien gran parte del movimiento obradorista, de la lucha obradorista, se articuló en torno a denunciar los males de la industria cultural mexicana. ¿Y qué sucede? Llegas al poder y no la tocas y no la volteas a ver. Eso se me hace inconsistente, por decirlo menos, muy inconsistente, pero pues bueno, a mí también, como tú dices, me hubiera gustado que recuperara o que estuviera a la altura del nombre que trae Regeneración, porque pues ahí sería de varias páginas. Y sí hay el presupuesto, yo digo, no creo que falte el presupuesto para hacerlo, ni tampoco la estructura para distribuirlo, tampoco. La hay ya, porque la labor de los servidores de la nación es permanente para una cosa o para otra. Entonces, pues sí hay la posibilidad y sería un verdadero hito histórico en estos tiempos, ¿no? Recuperar así de una manera romántica el nombre de Regeneración de los hermanos Flores Magón y convertirlo en como te digo, semillero de poetas, de cuentistas y por supuesto también pues que no deje de hacer su labor de formación política. Y en cuanto a lo otro, también yo ya lo llevaba diciendo un buen rato. A mí me daba mucha penita, pero pues decían que yo era un amargado al decirlo. Los youtubers de calle, los que sin formación se hicieron aquí en este medio y que descubrieron que al migrante le gustaba ver un pedacito de México con tintes de obradorismo a través de sus canales, pues se hicieron ricos de la noche a la mañana y descubrieron un nicho de mercado y ellos traen bordado YouTube en sus playeras.
los youtubers de Zócalo, que yo la otra vez dije, ay, voy a ir al Zócalo, me daba emoción, dije, como casi no voy, o sea, a transmitir, dije, voy a hacer algo muy especial que es transmitir desde el Zócalo, pero eso no se lo parece al público. ¿Por qué? Porque los mismos choros que nosotros aventamos aquí, si vamos a decirlos al Zócalo, pues la gente está acostumbrada más bien a que te giren la cámara y te muestren lo bonito que es México mientras tú estás lejos en el extranjero, y eso es el placebo, y que nada más te digan, te den un poquito de tintes obradoristas, y ese placebo pues cumple su función, entonces pues no te van a pelar. Ese día que fui yo, estaba atascado de youtubers de calle con su playera polo que trae bordado YouTube, porque ellos, dentro de esa colonización mental que traen, ellos dirían, yo trabajo para YouTube. Yo soy socio de YouTube, así como te lo hace, porque cuando te das de alta en estas lides y ya monetizas, pues firmas un contrato donde tú y YouTube son las partes, ¿no? Entonces te dicen, no, pues tú eres socio de YouTube. Entonces, no, como voy a traer la playera el logo de mi socio aquí. ¿Y qué tal si a ese socio no le gusta lo que una persona que no eres tú, sino un entrevistado dice? Te bajan en Switch. Ya me lo intentaron hacer una vez, precisamente, y esto lo ligo con lo que traías. Fui a ver una vez, porque se me hacen subcriaturas muy interesantes, la gente de Frena. Y entonces ahí había unas fanáticas religiosas que estaban hablando de que, y es más, si lo reproduzco aquí, pues a lo mejor me vuelven a bajar el Switch, pero de que con lo que te inoculaban para el bicho, ibas a mutar en perro. Y ellas lo juraban y lo perjuraban, decían, es el transhumanismo, y lo decían con los ojos cerrados, así, así. Y ve al canal de Miklos Lucas y ve al canal de no sé tal, porque ya dijeron que el transhumanismo ya viene y eso es parte de la inoculación, y nos quieren controlar y el chip y toda esta estupidez. Bueno, pues mi socio YouTube me borró el video, que era oro puro, para mostrar el grado de enajenación que trae esta gente, y sin embargo, pues ese triunfo periodístico, entre comillas, que yo tenía de recoger de primera mano a una persona con una enajenación mental que estaba muy circunscrita dentro del ámbito religioso, no me la dejó poner. Y mi socio YouTube, del que yo podría haberme bordado también el logo en la playera, pues dijo que no podía, y que si lo volvía a hacer, que adiós canal. Ese es uno de tantos ejemplos. Entonces, sí, yo concuerdo mucho con eso. No, por eso, así como que decir benditas redes sociales, a fin de cuentas, esto era una herramienta del imperio para, para potenciar el entretenimiento, y que en México se volvió un semillero del pensamiento político, de la formación política, es algo de rebote, no estaba planeado, no fue articulado por el movimiento. Al movimiento, si lo hubieras preguntado en ese momento, a nadie en una lluvia de ideas de 2000 asistentes a un evento, no sé, a un coloquio, a lo que fuere, a nadie se le hubiera ocurrido, vamos a usar las redes sociales que son para entretenimiento, porque al contrario, muchos hubieran aberrado de las redes sociales como precisamente en función de su naturaleza de ser despolitizantes, de nada más mostrar un entretenimiento selectivo que le conviene al imperio. Entonces, pues eso ha sido muy interesante, pero sí también no debemos perder de vista que le pertenecen, que las canicas son de alguien, y que cuando lo llame su mamá a comer, se va a llevar las canicas, y nosotros aquí nos vamos a quedar viéndonos los unos a los otros. Eso es muy importante, no debe pasar desapercibido, pero a veces, no sé, construimos comunidad a veces tan aparentemente a gusto aquí, que eso pasa desapercibido, pero como bien dijo el Presi, y lo sigue diciendo, lo ha dicho él y muchos en el movimiento, ¿no? Que tenemos que hacer más calle, ¿no? Y menos escritorio. Y a veces lo ilusorio de las redes sociales nos atrapa y pensamos que realmente esta es la única forma de hacer comunidad, pero bueno, pues tú nos has hablado de que realmente no. Sí, porque es una disputa por la humanidad, ¿no? Ahorita Jen
Daniel Marmolejo decía, eso dijo Daniel Marmolejo. Jen ese hace rato decía que había gente de avanzada que no leía. Justamente una de las características de las partes más frágiles de nuestro movimiento es que durante mucho tiempo se formó leyendo cómics, ¿no? Y todavía se puede escuchar. Muchos compañeros y compañeras se formaron leyendo Rius. Y no está mal. No está mal leer Rius. Es bueno leer Rius, ¿no? De hecho, Ludovico Silva le dedica un comentario que tiene que ver con lo que yo decía hace rato. O sea, hubo un momento en el que Rius y Quino eran herramientas del pensamiento crítico, ¿no? Y que estaban al tú por tú con algunos instrumentos del mainstream, ¿no? Pero luego la televisión dejó totalmente en la lona a las publicaciones escritas, ¿no? Yo llamaba la atención la semana pasada de cómo en el Paralelo al Pato Donald y en Ludovico Silva, siempre que se hace referencia a los cómics, al Pato Donald, ¿no? Se hace referencia a la literatura infantil. Se habla de literatura infantil. Hoy eso está casi desbancado, ¿no? Hay buena literatura infantil en cuanto a libros, publicaciones, pero su acercamiento a las mayorías es muy escasa, como toda la literatura, ¿no? En países como el nuestro, a pesar de los grandes esfuerzos que hoy por hoy se han hecho, por ejemplo, desde el Fondo de Cultura Económica, a pesar de eso, todavía la literatura en general tiene poco acercamiento a las grandes mayorías populares, ¿no? Más la literatura infantil, que es repito, hay literatura infantil de alta calidad. En ese momento, la mayoría de la literatura infantil la hacían estos medios mainstream, ¿no? Disney, era el Pato Donald, ¿no? El último capítulo del Paralelo al Pato Donald justo es Pato Donald al poder, ¿no? Creo que no sé si es Matelar o Dorfman que narran cómo previo a la dictadura, ¿no? Hubo un gran escándalo por la publicación de su libro, ¿no? Justamente por esta idea de que los niños eran almas puras, prístinas, intocables, ¿no? Y los contenidos infantiles eran contenidos inocentes, contenidos totalmente desvinculados de cualquier ideologización, lo que tú decías al inicio. No hay doctrina en los contenidos infantiles, y hacer la crítica del adoctrinamiento a través de los productos mainstream, pues era un pecado capital. Y entonces se generó toda una propaganda en contra del libro de Paralelo al Pato Donald, y se generó todo un discurso de odio. Y hubo un momento en que alguno de los dos les aventó el coche, alguien que tenía coche, un buen coche, que además no muchos lo tenían en ese momento, intentó atropellar, y él se movió a la banqueta y le alcanzaron a gritar: "El Pato Donald al poder", ¿no? Desde el automóvil. Entonces, habría que considerar, el automovilista era una persona bastante culta y el autor era una persona bastante famosa, ¿no? Porque hoy por hoy es muy difícil que eso te pase, ¿no? Que alguien te reconozca. Pero bueno, demos por buena la anécdota. Y que te cite, o que te quiera lanzar una puya con respecto a tu obra, ¿no? Exacto, ya más bien te lo tomas a bien. Exacto, y que tu obra sea un libro. Sí. Está más cabrón, ¿no? O sea, a ver, este güey era un fascista culto, el coche, ¿no? Sí, al menos. Pero el ambiente es lo importante, ese ambiente de odio, de rabia que se genera porque se mete con la ideologización y el adoctrinamiento de niñas y niños, que es la rabia que generaron los libros de texto gratuitos de la Cuarta Transformación. Justamente esa rabia que generó en su momento la crítica al Pato Donald, el poner el dedo en el renglón de cómo a través de los contenidos infantiles se impone una ideología, se impone una adoración de un sistema, se impone un adoctrinamiento cuasi religioso y un nuevo mito civilizatorio, donde el nuevo mito es el mercado y el nuevo Dios es el dinero, ¿no? Cuando se hace esa crítica, ¿no? Se pega el grito en el cielo, se siente el peligro de que se haga esa crítica, ¿no? Y entonces se lanza violenta embestida. Y eso pasó, es lo que acabamos de ver con los libros de texto, donde hay
todo un terror, un pavor de que les vayan a quitar a las siguientes generaciones el adoctrinamiento en las bases de la ideología de la clase dominante y de los usos y costumbres de la dominación, ¿no? Y si alguien dice, pero ¿cuáles usos y costumbres, Mole? Tú estás, pero bien, conspiranoico, ¿no? Ya estás viendo moros con trinchetes, ¿no? Pregúntense ahí en sus casas cuál es el color carne, ¿no? La maestra de la primaria de mi hijo, todavía el año pasado, en segundo de primaria, les dijo, niños, saquen el color carne, color piel. Mi hijo, como ha sido adoctrinado en un pensamiento crítico, le dijo, maestra, el color piel no existe. Díganme ahí, antes de que yo les acabe la anécdota, alguien escriba cuál es el color piel. Les damos 3 segundos para que respondan. Ese es el programa interactivo con el público culto y conocedor. ¿Cuál es el color piel? Bueno, la maestra corrigió al niño. El color piel es es el claro, ¿no? Un color casi blanco, cremita casi blanco. Este es el color piel. Café, dice Jen. ¿No? Pues Emiliano le dice, no, pero no existe el color. Mi papá dice que no existe el color piel, porque la piel es de muchos colores, ¿no? Los que dicen que es oscuro, pues están desconociendo que existe gente como yo que tenemos la piel más clara. La maestra de mi hijo es una mujer mulata, y ella misma estaba desconociendo su color de piel, diciendo que el color piel es el color claro, y enseñando eso a los niños en el aula. Ese es el pensamiento dominante, que considera como real solo un tono de piel. ¿Los demás qué son, entonces? ¿Se acuerdan del término tratante de blancas? El delito tratante de blancas, ¿no? Todavía hay gente que lo dice así, porque era un delito comerciar con gente blanca, y había que especificar que ese era el delito, porque comerciar con gente negra no era delito, porque había esclavitud, ¿no? Por eso el término correcto es trata de personas. Pero hay gente que todavía le llama trata de blancas, ¿no? Que es lo mismo que viene en estos libros, ¿no? O más bien que nos dicen tanto Ludovico Silva como nos lo dice precisamente también Dorfman y Matelar, que todos los negocios que están al amparo del imperio están totalmente legitimados. Exacto. Y el esclavismo es uno de ellos. Así es. Y ahora la esclavitud moderna, la esclavitud asalariada, que es a donde voy, a donde me estoy dirigiendo. Solo cuento una última anécdota, el Día de la Raza, ¿no? Nuestro país tiene que hacerse ya, quitarse de la cabeza que América fue descubierta por los europeos, ¿no? Pero por mucho que tú repitas eso en el YouTube y por mucho que tú lo repitas en la casa, si en la escuela las maestras, los maestros, en la primaria, en la secundaria, en el kinder, en la universidad, repiten que el 12 de octubre es el Día de la Raza, pues es el Día de la Raza. Y es que Cristóbal Colón descubrió América, pues así fue. Entonces eso es parte del discurso que hay que desestructurar, que hay que desmontar. No hubo tal descubrimiento. Aquí había civilización humana, ¿no? Hubo una conquista, hubo una invasión. Además, habría que rediscutir el concepto de conquista, porque los conquistadores no fueron ni Hernán Cortés ni Cristóbal Colón, ellos fueron expedicionarios. Ellos se llamaban a sí mismos conquistadores en sus cartas de relación, porque era una forma de sentirse muy chingones. Pero ellos no conquistaron nada. Ellos hicieron la expedición, hicieron los pactos políticos para que entre indios se despedazaran, porque traían problemas ya detrás, ¿no? Y luego vino todo el proceso de conquista, ¿no? Y todo el proceso de colonización, ¿no? Pero eso hay que rediscutirlo en las aulas de las escuelas. A mi hijo todavía, yo espero que este octubre sea diferente, pero el año pasado celebraron el Día de la Raza en la escuela de mi hijo. Ya estamos, era el 4º año de la Cuarta Transformación y se seguía celebrando el Día de la Raza. Y esas son las cosas que hay que desmontar. Y esas son, ¿por qué insisto en estos temas? Porque son los temas que están ahí implicados en el Pato Donald.
son los temas de racialización, de infantilización del otro, de colonización del otro, de justificación de la colonización y de justificación del imperialismo y del capitalismo como la única forma posible de organización humana, ¿no? Y viene el tema estructural. Esto es, Ludovico Silva lo desarrolla muy bien, pero Ariel Dorfman también, Matelar lo desarrollan muy bien, el tema de la estructura y de la superestructura. Es una discusión marxista, de las viejas, ¿no? Pero no está superada, y no está superada que nos aquí discutiendo sobre industrias culturales, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿Cuál era el problema de la izquierda de la época? Había una izquierda militante que decía que los elementos de la superestructura, es decir, el pensamiento, la religión, la política, la cultura, eran elementos que se subordinaban a la estructura. Y la estructura era lo económico, lo fundamental. La neta del planeta era lo económico. Si tú cambiabas la estructura económica, automáticamente cambiaba la superestructura. Entonces había que pelear por el poder político y por instaurar el socialismo, y la cultura se iba a transformar sola. Bueno, si eso fuera real, la Unión Soviética no hubiera caído. Si eso fuera real, toda la Europa del Este no hubiera regresado al capitalismo. Si eso fuera real, no habría un estilo de vida burgués en la población china actual, ¿no? Si eso fuera real, pues sería más fácil la transformación de la sociedad, pero no, ¿no? La superestructura, la cultura, el arte, la religión, juegan un papel que influye también en la estructura. Y eso es lo que está llamando la atención. Desde Gramsci hasta Ludovico Silva, ¿no? Hasta Dorfman, Matelar, ¿no? Pasando por Althusser, pasando por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Hoy en día tenemos nuevos materiales como de Slavoj Žižek, lo anoté aquí, El sublime objeto de la ideología. Curiosamente, ese fue un libro que escribió Žižek, cayéndose el muro de Berlín, él estaba publicando su libro, ¿no? Y él está criticando al aparato del Partido Comunista yugoslavo, ¿no? Pero luego eso va a funcionar como una crítica muy profunda también a los instrumentos de dominación de la burguesía, ¿no? De la ideología. Entonces, es importantísimo hoy en día la disputa por la superestructura, ¿no? Por lo cultural, ¿no? Lo que la semana pasada decíamos, este concepto de Gustavo Gutiérrez, esa revolución cultural permanente, ¿no? Y Gustavo Gutiérrez lo decía desde un punto muy profundo de la lucha que es la religión, ¿no? Porque Gustavo Gutiérrez es un teólogo y un padre, es un cura, pues, ¿no? Católico, ¿no? El problema que yo les decía la vez pasada es que luego Gustavo se alineó a la postura oficial, ¿no? Ahora sí que para salvar el pellejo, y la revolución cultural permanente, pues ahí se quedó a ver quién la retomaba, ¿no? Entonces, pues en este proceso de cuarta transformación, yo creo que justo esto de la revolución de las conciencias tiene que ver con la revolución cultural permanente y con todo este análisis que estamos emprendiendo, apoyándonos para leer a Pat O'Donnell y en teoría y práctica de la ideología, pues justo la lucha por el pensamiento, la lucha por la inteligencia, ¿no? La lucha por una conciencia libre, una conciencia crítica, una conciencia ética, una conciencia responsable, que además se nos escapa todavía en estos, claro, para leer al Pat O'Donnell y ideología y práctica teoría y práctica de la ideología, todavía ellos no están viendo los grandes problemas que va a tener el capitalismo de nuestra época, ¿no? Ellos todavía ven en la estructura la explotación asalariada, ¿no? Las relaciones sociales de producción capitalistas a nivel local e imperialistas a nivel internacional. Siguen allí esas, pero hay un nuevo problema que es el problema del medio ambiente, el problema ecológico, el problema de la vida, ¿no? Y es el problema de que se nos va el tiempo, se nos escapa el tiempo. Cuando estos autores escribieron su obra, ellos creían que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y entonces había tiempo suficiente para que la humanidad se transformara en una nueva sociedad más humana, pero hoy en día no hemos alcanzado ese punto
Tenemos el imperialismo a todo lo que da en Medio Oriente y en Europa del Este y un intervencionismo brutal de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Y el problema ecológico que nos tiene el cronómetro, pues ya acabándose, ¿no? Entonces la humanidad o transita una forma más armoniosa de organizarse o viene la barbarie, ¿no? Decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Y pues parece que sus palabras son más que vigentes en nuestros días y parte fundamental de la lucha es esta, ideológica y cultural. Perdón que me haya así extendido tanto, disculpen por favor. No te preocupes, todo eso es provechoso para el análisis. Ya casi nos vamos despidiendo porque pues ya mañana hay que darle, no con todo, pero hay que darle a secas. Mañana tengo una clase bien buena que se llama Globalización, Empresa y Sociedad. Y estoy chairizando a mi grupo totalmente. Estoy desconociendo los contenidos del programa y estoy en unas charlas tan más chairas, pero que las están disfrutando afortunadamente. Y voy a hacer de eso los exámenes y mañana vamos a ver precisamente la cuestión de los medios de comunicación. Entonces, eso toca tempranito a las 7, así que pues vámonos a descansar. Pero antes, simplemente un apunte. Creo que mucho para nosotros, los latinoamericanos, la respuesta de sanear el medio ambiente no está en este placebo del pensamiento verde que viene acompañando al neoliberalismo desde que nació. No nos va a venir Greenpeace a enseñar nada, no nos van a venir a enseñar nada estas ONGs que a fin de cuentas son ONGs financiadas por el propio capital. ¿Por qué? Porque en las empresas existe, en el mundo empresarial existe, por ejemplo, en México, una certificación que se llama ESR, Empresa Socialmente Responsable. ¿Esto qué significa? No es que seas realmente socialmente responsable, es que le das dinero a una ONG. Y por eso es que precisamente subsisten ahorita las organizaciones de la sociedad civil que andan ahí en la bola con los desgraciados de la derecha. Pero en México tenemos un pensamiento ecológico mucho más profundo, que era el pensamiento de la náhuac, que era el pensamiento de los pueblos originarios, donde esa concepción del mundo animista hacía que todo funcionara en armonía. ¿Por qué? Porque se sabía parcelar, se sabía respetar vedas de una manera natural, de una manera automatizada. Y, por ejemplo, comunidades como la de San Juan Parangaricutiro, cuando les explotó el Paricutín y tuvieron que emigrar hacia otro lado de esa zona, de ese bosque, empezaron a hacer un enorme plan forestal para parcelar hectáreas. Nunca se les acaban los árboles, plantan los árboles y llevan a los niños de la primaria a cantarles a los árboles, a convivir con ellos desde que están chicos, y aparte forman ingenieros forestales y tienen una enorme industria de resinas, de maderas, y adentro del pueblo tienen transporte gratuito. Una junta una junta, digamos, de personas, de un consejo, digamos, un calpuli, como se estilaba en los tiempos prehispánicos, es quien toma las decisiones en el pueblo. Y aparte te hacen préstamos para que montes un negocio, una tortillería, mantienen a raya al narco, mantienen a raya a la gente de los vicios, garantizan que los niños estudien hasta donde ellos quieran, y si quieren, pues tienen la opción prioritaria de formarse como ingenieros forestales, como administradores, como profesionales que ayuden a su propia industria, y tienen un paraíso con una población de venado cola blanca que han logrado sacar adelante. Sus árboles están frondosos, están agradecidos los árboles, se ven los árboles agradecidos, grandotes. Es un equilibrio que han logrado sin hacerle caso a ninguna de estas ONGs de caucásicos lanzados hacia la defensa de lo verde, como aquel espeleólogo o aquel explorador de cenotes que lloraba diciendo: tenemos suspensión definitiva, cuando querían parar lo del Tren Maya. Entonces, pues es algo a lo que deberíamos de regresar, y creo que por eso un libro que nos ha faltado aquí, Mole, y que te emplazaría de aquí a 2 semanas, sería La visión de los vencidos. No sé si le podamos entrar en 2 semanitas. Sí, me parece bien, pero vamos a hacer un análisis crítico.
Sí, claro, 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 claro. Perfecto, porque sí, obviamente hay cosas que son recuperables y hay otras que han perdido vigencia, ¿no? A la luz de otras teorías. O que son errores. O sí, francos errores también, ¿no? también. Pero está bien, justo esa es la Sí, dialéctica del pensar, es justo eso, estar sí, de hecho, corrigiéndose, pensándose, repensándose constantemente, ¿no? lo podemos incluso contrastar con muchos datos que vienen en la batalla por Tenochtitlán de Salmerón, también ese está abajo. Ándale, exactamente, ese es el giro. Ahí es muy Hay un, revisión. hay un giro epistemológico en Sí, esos textos, claro, ¿mm? estaría Pues sí, chido. podríamos entrarles a los dos para eso en 2 semanas, ¿cómo ves? Ajá, me late, me late, me late. Está Órale, chido. pues ya tenemos tarea entonces. ¿Con qué te despides, mi querido Me Molay? despido, hay mucha chamba, mucha chamba, mucha tarea, pero sí, la gente tiene que organizarse porque si no, no vamos a triunfar. O sea, las grandes transformaciones no se hacen de arriba para abajo, se hacen de abajo para arriba. Y son fenómenos muy complejos, son fenómenos complejos que no existe el sociólogo, ni el politólogo, ni el historiador, ni el filósofo, ni la filósofa, ni la profesora en el universo entero que sepa explicar el ABC de las transformaciones sociales. No existe, porque son transformaciones culturales muy profundas que se dan desde la subjetividad de las personas hacia la intersubjetividad de la cultura, ¿no? Las revoluciones sociales son fenómenos muy complejos y estamos pasando por un fenómeno así, pero no están escritos en piedra. Hay tensión, hay un fenómeno que se llama lucha de clases. Marx no la inventó, Marx la descubrió, ¿no? Es algo que estaba ahí en la historia, desarrollándose, está en los textos, aparece en las sagas de Gilgamesh, aparece en la Biblia, aparece en el Talmud, aparece en el Popol Vuh, aparece en todas las expresiones de lo humano, aparece la tensión entre los opresores y los oprimidos, pero cuando hay transformaciones reales y profundas, se dan de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo que llevó al gobierno Andrés Manuel fue la insurgencia electoral de nuestro pueblo, pero no es suficiente. Los siguientes pasos de la transformación necesitan de un pueblo organizado, culto, consciente. Y eso lo saben los medios de comunicación, lo sabe la oligarquía financiera. Por eso están usando todas sus herramientas mediáticas para imbecilizar a nuestro pueblo. Por eso quieren imponer luego pinches candidatos salidos de las telenovelas. Y no podemos permitirlo, pero la única forma de mantener el proceso de transformación y profundizarlo es que el pueblo se reúna, discuta, haga sus propios periódicos y haga sus propios volantes en el barrio, en la colonia, su pasquín, su periódico, publicando poesía, publicando cuento, publicando crítica, reuniéndose a discutirlos de manera colectiva es bien importante. Yo me quedo con ese mensaje y además hay que hacer hermenéutica crítica, ¿no? Estaría muy chido reunirse en familia, ver una película de las que hay, ¿no? Puede ser una película de Disney, no hay mayor problema, pero hay que hacer el análisis crítico. ¿A quién se parece tal o cual personaje? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Qué mensaje están proponiendo permanentemente en tal o en tal película? ¿No? ¿Qué sospecha me da? ¿No? Se puede hacer con las canciones, se puede hacer con los poemas, se puede hacer con los comerciales, se puede hacer con las películas, hacer hermenéutica crítica. ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación, una interpretación reflexiva y crítica de los contenidos que estamos viendo. No se trata de que no veamos televisión ni que no veamos películas de Disney ni de HBO ni comerciales. Se trata de que los veamos y los sepamos analizar críticamente y los sepamos compartir con nuestros vecinas y vecinos para que no nos vayamos con la finta de que la realidad es como nos dicen que es. Vean la película de Matrix, recomiendo, sobre todo a las nuevas generaciones que no les tocó ver Matrix, vean Matrix, la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo no la he visto la 4, la neta, pero me imagino que va por ahí. Y hago una recomendación, si se puede, un comercial. Va a estar la Feria del Libro en el Zócalo. Vayan a la Feria del Libro y ahí dentro de los stands de libros va a haber una editorial que se llama Oralibrura. Oralibrura se especializa en publicar autoras y autores que escriben en lenguas que se hablan en México, comúnmente llamadas lenguas originarias, ¿no?
Hay un libro en particular que es fenomenal, que es filosofía MEPA, de Guerrero, ¿no? De un compañero que se llama Hubert Matiua. Aquí se los voy a poner. A los que les interese la filosofía de los pueblos originarios, pues este es un muy buen muy chido, de el cómo del filosofar de la gente de piel, de los MEPA, de la montaña de Guerrero. Es una recomendación que les hago, y pues ojalá que vayan a la Feria del Libro, busquen ahora librura, hay poesía, hay cuento, hay novela y hay filosofía. Y pues para que le entremos al pensamiento de nuestros pueblos. Y eso, gracias. Un abrazo y muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias, Mole, como siempre, pues aportando bastante, sobre todo sembrando la semilla del pensamiento crítico y, lo más importante, no radicalizando, sino diciendo, creo que debe ser el espíritu de esto, ¿no? Que prohibido prohibir. Y como bien dijo Ludovico Silva, es que Marx era totalmente antidogmático, ¿no? Entonces, con la bandera de Marx no puede ser dogmático, es un contrasentido total. Entonces, eso de que tengamos prohibidos contenidos solo por ser de izquierda, pues eso me suena más como a testigos de Jehová, ¿no? Prácticamente. Pues bueno, muchas gracias a ti y a todo el público. Espero que hayan estado a gusto en este programa, que pues como saben es siempre un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo literario. Y pues aquí nos encontraremos en 2 semanas, porque el lunes voy a estar ahí en el foro con Ramiro y con Manuel Pedrero ahí en la Feria del Libro. Ojalá nos podamos ver, Mole, el próximo lunes a las 6 de la tarde. A las 4 de la tarde, lunes 16 a las 4 de la tarde. Ojalá nos podamos encontrar por allá. Pues bien, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Descansen.